Muy buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver el tema logaritmos. Logaritmo de un número. El logaritmo. Dado un número a mayor que 0 y a diferente de 1, el logaritmo de n mayor que 0 en base a es el exponente al que hay que elevar a para que resulte n. Podemos ver aquí el logaritmo de n en base a es igual a x si y solo si a elevado al exponente x te da n. Las condiciones es que a tiene que ser mayor que 0, la base tiene que ser mayor que 0, tiene que ser diferente de 1 y además n tiene que ser positivo. El logaritmo de 1. El logaritmo de 1 en base a es igual a 0. Esto es para todo a o la base mayor que 0 y diferente de 1. El logaritmo de la misma base. Logaritmo de a en base a es igual a 1. La condición siempre va a ser que a tiene que ser mayor que 0 y a diferente de 1. Ejemplo 1. Tenemos aquí en este punto que logaritmo de 64 en base 2 es igual a x. Esto es si, solo si 64 es igual a 2 a la x. Sabemos que 64 es igual a 2 a la 6. Ahora, 2 a la 6 es igual a 2 a la x. En esta igualdad, si las bases son iguales, los exponentes también. De aquí obtenemos que x es igual a 6. De esta manera, el logaritmo de 64 en base 2 es igual a 6. En este ejemplo, logaritmo de 729 en base 1/3 es igual a x. Aquí 729 es igual a 1/3 elevado a la x. 729 es igual a 3 a la 6. Y 1/3 sería 3 a la menos 1. Pero como todo esto está elevado a la x, sería 3 a la menos x. En esta igualdad, tenemos que las bases son iguales, por lo tanto los exponentes son iguales. Y de aquí yo obtengo que x es igual a menos 6. Luego tenemos que logaritmo de 729 en base 1/3 es igual a menos 6. La identidad fundamental. Tenemos en este punto, en el punto número 1, que el logaritmo de n en base a es igual a x. Entonces tenemos que a la x es igual a n. Ahora, de estos dos puntos vamos a obtener esta identidad. Me dice que a elevado al exponente el logaritmo de n en base a me va a dar igual a n. Esto solo sirve cuando a o la base es mayor que 0 y diferente a 1 y n es un número positivo. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Tenemos el 5 elevado al logaritmo de 7 en base 5 es igual a 7. Vean que el exponente y la base se repiten, entonces todo esto va a ser igual a 7. Aquí también, m elevado al exponente del logaritmo de 6 en base m es igual a 6. El exponente y la base se repiten, por lo tanto me va a dar 6. Propiedades de los logaritmos. La propiedad número 1, tenemos logaritmo de la multiplicación de a por b. En base a, eso es igual al logaritmo de a mayúscula en base a minúscula, más logaritmo de b en base a. La segunda propiedad es que el logaritmo de esta división, o sea, a sobre b mayúscula, en base a, eso es igual al logaritmo de a mayúscula en base a menos logaritmo de b mayúscula en base a. En el ejemplo 2, tenemos que me piden, calcula el valor de, que es igual al logaritmo de 75 en base a 5 más logaritmo de 125/3 en base a 5. Lo que puedo hacer acá es que en esta parte, logaritmo de 75 en base a 5, el 75, usando esta propiedad, lo voy a convertir como si fuera 25 por 3. Entonces aquí lo separo y sería el logaritmo de 25 en base a 5 más logaritmo de 3 en base a 5. Como el logaritmo de 25 en base a 5 es igual a 2 porque 5 a la 2 me da 25. Esta parte queda así. Ahora, el logaritmo de 125/3 en base a 5, voy a aplicar esta segunda propiedad.
Entonces sería el logaritmo de 125 en base 5 menos logaritmo de 3 en base 5. Aquí sería 3, ¿por qué? Porque 5 a la 3 es 125. Entonces tendría que todo esto es igual a 3 menos logaritmo de 3 en base 5. Ahora, sumando estos dos, sería el valor de e. De esta manera, tendría que todo esto sería 2 más logaritmo de 3 en base 5 más 3 menos logaritmo de 3 en base 5. Se van esos logaritmos y me quedaría 2 más 3 es igual a 5. La propiedad número 3. Tenemos aquí logaritmo de n elevado al exponente y sobre la base de a elevado al exponente x. Este y este x van a pasar de esta manera. Este y sería como el numerador y el x como el denominador. Sería y por x por el logaritmo de n en base a. Aquí tenemos un caso particular. Tenemos logaritmo de n en base a. Si los exponentes tanto de n como de a son iguales, también se puede representar de esta manera. Como a la m o como raíz con índice m. La propiedad 4 es el cambio de base. Tenemos aquí logaritmo de n en base a es igual a logaritmo de n en base b sobre logaritmo de a en base b. Esto también es igual al logaritmo de b sobre a, base a, entre logaritmo de b sobre base n. Vamos a ver acá el ejemplo 3. Me dice calcula x en todo esto. Tenemos acá logaritmo de 9 al exponente x en base 3 más logaritmo de 16 elevado al exponente x en base 2. Todo eso es igual a 24. Lo que puedo hacer es que en esta parte el 9 la x yo lo puedo reemplazar como si fuera 3 a la 2x. Porque 9 es igual a 3 a la 2 y 3 a la 2 a x sería 3 a la 2x. Y el 16 es igual a 2 a la 4. Entonces 2 a la 4, la x sería 2 a la 4x. Ahora, utilizando la propiedad 3, ¿sí? Este 2x va a pasar aquí como si fuera el coeficiente de todo esto. Y el 4x también. Entonces tendría que todo esto de aquí sería 2x por logaritmo de 3 en base 3. Y aquí sería 4x por logaritmo de 2 en base 2. Pero como tengo aquí logaritmo de 3 en base 3, esto de acá es igual a 1. Y el logaritmo de 2 en base 2 también es igual a 1. De aquí yo tenía esta ecuación que es 2x más 4x 24. Sería 6x es igual a 24. Y de esa manera tengo que x es igual a 4. La regla de la cadena. Vean aquí que dice logaritmo de x en base a por logaritmo de b en base x por logaritmo de y en base b, por logaritmo de c en base y. Todo eso sería igual a logaritmo de c en base a. La regla del intercambio, tenemos aquí a elevado al exponente logaritmo de c en base b. Esto vendría a ser igual a c al exponente logaritmo de a en base b. Vamos a ver el ejemplo 4. Me dice, si logaritmo de 2 en base 3 es igual a n, calcula logaritmo de 60 en base 3 menos logaritmo de 10 en base 3. Lo que puedo hacer acá es que esta primera parte, el 60 con el 10, como tiene la misma base y es una resta, voy a utilizar la propiedad de la división. Acá está, logaritmo de 60 sobre 10 en base 3. Ahora 60 sobre 10 es 6. El 6 voy a utilizar la propiedad de la multiplicación. Entonces este 6 lo convierto como si fuera 3 por 2. Aquí ya lo separo, sería logaritmo de 3 en base 3 más logaritmo de 2 en base 3. Como todo esto es 1 y aquí por dato me dicen que logaritmo de 2 en base 3 es n, entonces todo esto me va a salir 1 más n. Ejemplo 5. Tenemos que si logaritmo de 5 en base 7 es igual a p, calcula logaritmo de 5 en base 3 por logaritmo de 3 en base 2 por logaritmo de 2 en base 7. Lo que puedo hacer acá es ordenar, ¿sí? Ordenamos el producto de factores, luego aplicamos la regla de la cadena. Vamos a ordenarlo de esta manera. Sería logaritmo de 2 en base 7 por logaritmo de 3 en base 2 por logaritmo de 5 en base 3. Entonces ya teniendo esa forma, todo esto sería logaritmo de 5 en base 7. Y por dato me dicen que eso es igual a p, por lo tanto la multiplicación de estos tres logaritmos es igual a p.
el antilogaritmo y el cologaritmo. El antilogaritmo es la operación inversa al logaritmo. Veamos, dice antilogaritmo de x en base a es igual a elevado a la x. Siempre y cuando acá la base sea mayor que 0 y diferente a 1. Pero el x puede ser cualquier número real. Las propiedades, tenemos que el antilogaritmo de el logaritmo de n en base a y todo eso en base a me va a dar igual a n. O también el logaritmo del antilogaritmo de n en base a y todo eso en base a es igual a n. El cologaritmo es el logaritmo de la inversa de un número. Entonces, se representa así. El cologaritmo de x en base b, eso es igual al logaritmo de 1 sobre x en base b. O también él es igual a menos logaritmo de x en base b. Esto cuando la base es mayor que 0, la base es diferente a 1 y x pertenece a todos los reales positivos. Las consecuencias es que el cologaritmo de x en base b es igual a menos logaritmo de x en base b. Y que la suma del cologaritmo más el logaritmo es igual a 0. El ejemplo 6. Simplifica la expresión. Tenemos aquí que L es igual a cologaritmo de 9 en base 2 más el logaritmo de 81 en base 4 más el antilogaritmo del cologaritmo de 2 en base 3 en base 3. Vamos a utilizar acá el cologaritmo. El cologaritmo de 9 en base 2 se puede representar como menos logaritmo de 9 en base 2. Ahora acá el logaritmo de 81 en base 4, ¿sí? Le vamos a sacar la raíz cuadrada tanto al 81 y al 4. Luego aquí el antilogaritmo con el cologaritmo. Recuerda que el cologaritmo de 2 en base 3 también se puede representar como logaritmo de 1 medio en base 3. Ahora el antilogaritmo del logaritmo, estos tienen la misma base. Todo eso me va a dar 1 medio por propiedad. Y ahora aquí, la raíz cuadrada de 81, la raíz cuadrada de 4 sería 9 y 2 respectivamente. Entonces, este menos logaritmo con este más logaritmo son opuestos y esto sería 0. Entonces, la suma de 0 más 1 medio sería 1 medio. Y ese sería el valor de L. El ejemplo 7 me dice, la expresión, tenemos aquí antilogaritmo de todo esto es igual a, bueno, para resolverlo, lo que vamos a hacer es, lo de aquí dentro, todo esto de acá, el 1 medio lo vamos a pasar como exponente del b, que sería b a la 1 medio, eso es igual a raíz de b. Ahora, este 2 también lo vamos a pasar como un exponente del c, entonces tendríamos todo esto. Ahora, en esta parte, como tienen la misma base, si tiene la misma base, entonces acá lo multiplicamos y acá lo dividimos con el c a la 2. Ahí está. Ahora, este 1/3 va a pasar como si fuera el exponente de todo esto. Y eso, si eso fuera su exponente, sería una raíz cúbica. Entonces tendríamos antilogaritmo del logaritmo de la raíz cúbica de a por la raíz de b sobre c al cuadrado. Entonces el antilogaritmo del logaritmo de todo esto vendría a ser igual a la raíz cúbica de a por la raíz cuadrada de b sobre c al cuadrado. Y esa sería su respuesta. El ejemplo 8. Tenemos si m es igual al logaritmo de 3 en base 5 y logaritmo de 2 en base 5 es n, haya logaritmo de 72 en base 3. Aquí tenemos que el logaritmo de 72 en base 3, el 72 lo podemos expresar como 8 por 9. Ahora, acá por la propiedad de la multiplicación lo podemos separar con una suma. Y el 8 es igual a 2 a la 3. Entonces este 3 pasa y sería 3 logaritmo de 2 en base 3. Ahora, el logaritmo de 9 en base 3, eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque 3 a la 2 es 9. Entonces tendría que el logaritmo de 72 en base 3 es igual a 3 logaritmo de 2 en base 3 más 2. El segundo punto es que logaritmo de 2 en base 3, por la propiedad podríamos hacer que eso es igual al logaritmo de 2 en base 5 sobre logaritmo de 3 en base 5. Ahora, por dato, me dicen que este numerador, eso es igual a n, y el denominador es igual a m. De esa manera tengo que el logaritmo de 72 en base 3, reemplazando este aquí, sería igual a 3n sobre m más 2. El ejemplo 9.
Resuelve la ecuación. Aquí tenemos la raíz cuadrada del logaritmo de x más el logaritmo de la raíz cuadrada de x, eso es igual a menos 1/2. Aquí el logaritmo de x le vamos a dar valor a. Entonces quiere decir que en este caso todo esto sería raíz cuadrada de a más 1/2 de a es igual a menos 1/2. ¿Por qué? Porque lo estoy reemplazando por a. Ahora, esta raíz cuadrada de x, esta raíz cuadrada sería como x a la 1/2 y lo pasamos acá, sería 1/2 del logaritmo de x. Pero como lo estamos reemplazando por a, sería 1/2 de a. Ya tengo toda esta ecuación. Lo que puedo hacer es elevarlo al cuadrado, ¿sí? Pero en este caso lo voy a multiplicar por 2 a todo y voy a tener 2 raíz de a más a igual a menos 1. Este a lo paso a la derecha y tendría 2 raíz de a es igual a menos 1. Aquí yo lo elevo al cuadrado y obtendría 4a es igual a al cuadrado más 2a más 1. De aquí ya podemos sacar esta cuadrática. Y en esta cuadrática yo obtengo que a vale 1. Entonces quiere decir que el logaritmo de x es igual a 1. Entonces si el logaritmo de x es igual a 1, entonces x es igual a 10. Lo cual no puede ser. ¿Por qué? Porque si esto fuera 1, acá sería 1. Acá no podría ser 1, acá sería 1/2. Entonces 1 más 1/2 sería 3/2. Y eso no te puede dar menos 1/2. Entonces sería una contradicción. Por lo tanto, este sistema es incompatible, no tiene solución.